Mi nombre es Agustín, por si no me conocen. Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estaremos hablando con Sofía Dropsy. Tiene 32 años y es fundadora de AppMed 3D. Y nada, estaremos hablando sobre el emprendimiento AppMed 3D, sobre impresiones 3D de biomodelos. Así que nada, quería darles la bienvenida y ya esperamos a la invitada de hoy. Ahí está, Ahora sí, ahora sí, ahí ahí está. está. Bueno, Genial. justo, sí, justo te estaba hablando y no me di cuenta que se había cortado. Ajá. Nada, como te decía, agradecerte por tu tiempo, por estar acá y medio hice una breve introducción al principio, pero no sé si querés que te deje un espacio así te presentás, ¿no? Bueno, Así que nada, te dejo un espacio. dale. Bueno, yo soy Sofía Dropsy, yo soy bioingeniera, soy la creadora, fundadora de AppMed 3D. Y bueno, lo que hacemos, no sé si ya empiezo a comentar un poco qué es lo que hacemos o espero un ratito. Eh, Justamente una de las preguntas era esa, Era eso, pero no sé sí. si, como quieras. Bueno, no, comento un poco más o menos lo que hago. Yo arranqué. Empiezo a hablar de por qué me interesó impresión 3D. Vamos a empezar por ahí, que fue el inicio de todo, antes de AppMed. Bueno, yo vengo de la carrera, como decía, de bioingeniería, de Oro Verde, de la FUNER. Allá hay un laboratorio de impresión 3D muy grande, que está a cargo Juan Manuel Reta, que es un profesor mío. Y bueno, y ahí surgió un poco el interés con la impresión 3D. Siempre eh, después yo hice una maestría de mi carrera de grado, con la tesis de mi carrera de grado, incorporé impresión 3D para lo que es radioterapia, también, bueno, un poco complejo por ahí explicarlo. Después para la maestría también empecé segmentando una tiroides, que fue mi primer biomodelo, y bueno, a partir de ahí empezó toda una fascinación por lo que es impresión 3D. Yo la otra vez por ahí pensaba que qué es lo que me gusta tanto. Y lo que me gusta es que poder, como tener afuera del cuerpo humano cualquier parte, digamos. Se puede, porque en verdad lo que se hace, bueno, estos son biomodelos que se reproducen y se hacen siempre de la misma forma, pero después está todo lo que es impresión 3D, paciente específico, digamos, es decir, te tenés que operar, por ejemplo, el fémur, vamos a ir a algo básico. Bueno, yo a partir de una tomografía puedo segmentar tu fémur, imprimirlo y el cirujano practica antes sobre ese fémur impreso, antes de tenerte a vos en cirugía con anestesia. Entonces esto disminuye, bueno, un montón de tiempos de cirugía, mejora la recuperación del paciente. Esto es lo que se está haciendo mundialmente, digamos, en lo que es impresión 3D y que va a llegar a Argentina, por ahí está tardando un poco por el tema de, bueno, obviamente en la salud estamos como un poco complicados y el tema más que nada es ver quién paga todo esto, digamos, pero en otros países ya se está haciendo y bueno, es algo estándar, digamos, de las cirugías, por ejemplo. Entonces, bueno, esto es lo que a mí me fascina mucho, de tener una parte de anatomía fuera del cuerpo y tenerla disponible en tres dimensiones. eh, bueno, de tenerla disponible en 3 dimensiones, eso es. Claro. Digamos, de ahí viene mi fascinación por esto. Claro, bueno, justo quería preguntarte eso, ¿no? De dónde nace tu pasión o tu amor hacia la bioingeniería, ¿no? Sí, sí, sí. Quería preguntarte un poco de eso y cómo fue que relacionás, ¿no? Tu carrera con el emprendimiento, ¿no? Con AppMed 3D, ¿no? Bueno, tiene mucho que ver. Nosotros en bioingeniería vemos mucho lo que es anatomía, o sea, abordamos muchas cosas. Tenemos toda la parte de lo que es medicina, porque es ingeniería biomédica, por ahí es un poco más conocido, o ingeniería en medicina. Entonces tengo por un lado toda la parte de ingeniería y por otro lado la parte médica, digamos. Entonces esto es la combinación perfecta, porque tengo lo que es impresión 3D, que tengo toda la parte de ingeniería, por decirlo así. Impresión 3D no es solamente imprimir en 3D y saber usar la impresora, sino que también hay todo un procesamiento de archivos previo a llegar al biomodelo y a imprimirlo.
Y bueno, después todo, obviamente la anatomía, la parte de anatomía que me encanta, digamos, de la anatomía humana. Entonces como que es la combinación perfecta de esas dos cosas, digamos, ingeniería y anatomía. Claro, y bueno, y es mejor porque aparte es algo que te encanta, ¿no? Juntar y encima si puedes juntar las dos, mejor. Sí, 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 No sé sí. si contaste un poco, pero no sé si querés explayar un poco. ¿Cuándo surge, no? Y cómo surge, ¿no? Este emprendimiento. Surge en pandemia, bueno, yo tenía una impresora que la había comprado como para hobby, para justamente imprimir a partir de tomografías y bueno. Y después una amiga me dice, yo empecé imprimiendo cráneos, pero en mi casa probando de fanática nada más. Y una amiga me dice, che, ¿por qué no lo vendés a estudiantes de medicina? Porque empecé imprimiendo cráneos, o sea, más que nada huesos, todo lo que es hueso. Y me dice, ¿por qué no lo haces un emprendimiento para vender a los estudiantes de medicina? Que, bueno, los estudiantes de medicina, no se sabe, para buscar huesos tienen que usar material cadavérico. Entonces esto es genial porque es material que no se degrada, es plástico, es genial y lo tenés al alcance de la mano, no es que tenés que ir por ahí a un cementerio a buscar los huesos o que por ahí se pasan de generación en generación. Y bueno, empezó así, empezó en pandemia y la verdad es que no, yo estaba en ese momento en Concepción del Uruguay, ahora estoy en Buenos Aires, pero en ese momento empezó allá. Y, y bueno, y la verdad que tuve una respuesta increíble, yo no pensé que yo dije, bueno, a un Instagram, eh, veo cómo va. Resulta que a la semana me empezaron a pedir de otras provincias y yo no tenía como programado todo el circuito para envíos. Digamos, yo dije, bueno, lo voy a vender acá en la Facultad de Medicina, que está allá en Concepción, y resulta que no, que empecé a vender, digamos, por todo el país. Ahora, bueno, mucho más, pero en ese momento, por ejemplo, me acuerdo que la primera consulta había sido de Rosario, y yo dije, ¿cómo hago para mandarlo a Rosario? Que bueno, después sí, después ya armé el circuito, pero nada, al principio, bueno, surgió así en pandemia. Después, bueno, fue creciendo cada vez más hasta que llegó un punto, yo tenía 2 impresoras, llegó un punto que ya no necesitaba más impresoras y más gente por cuestión de tiempo, porque redes, responder mensajes, las impresiones, además que mi trabajo principal es especialista en física de la radioterapia, o sea, yo trabajo, digamos, no trabajo exclusivamente de esto, entonces también tenía otro tiempo, la mitad de mi día estaba en mi laburo principal. Y bueno, además que las impresoras se rompen, entonces como que hay todo un tema de una paciencia aparte también que hay que tener con las impresoras, es una relación amor-odio. Sí, y Y bueno, aparte, to- ajá, sí, todo eso para una sola persona, se ve que al principio, bueno, empezó como algo ahí tranqui, sí, pero ya después cuando se empezó a hacer serio, entonces había que hablar, ¿no? Y había que necesitar, justo mismo decías, vos no tenías programado como para hacerlo, no, que te hablaron de Rosario, vos no tenías programado nada de eso. tal cual, Entonces, tal cual. por eso, es mucho mejor, ¿no? Estar con gente y gente que te ayude lo que haces, Sí, porque vos mismo decías, estabas no era que te dedicabas todo el día solo para Med, no, entonces era era terrible. bastante heavy, sí. Y Sí, nada, justo antes decía que está solo orientado como para estudiantes de medicina o ahora no sé, ¿a qué público está orientado? claro, Sería la pregunta. ahora sí, ya como que después, por ahí después ahí, vamos a ir profundizando en el tema, pero en verdad es bastante amplio ya, no es solamente medicina, sino que después se fue llevando, después vamos con otra historia, a lo que es educación sexual. Bueno, especialistas de lo que es, o sea, especialistas en salud de varias especialidades, ya sea, no sé, eh, ginecología, obstetricia, traumatología. Después tenemos toda la parte de que es, bueno, estudiantes de medicina o de kinesiología, por ejemplo, son como estudiantes varios, pero digamos, esos son los principales. Después todo lo que es educación sexual va dirigido a las escuelas, a educadores sexuales y a sexólogos. Y bueno, ya te digo, por ahí muchos profesionales de salud lo tienen en sus consultorios, justamente para poder explicar diferentes, o sea, o patologías, o la anatomía, o procedimientos que van a realizar sobre el paciente, y esto disminuye mucho la ansiedad. Por ahí nosotros porque por ahí
yo estoy metida en lo que es anatomía, si vos me decís una parte, la entiendo, pero la mayor parte de la gente por ahí no. Entonces, es importante que tener un biomodelo y decir, bueno, acá está tal parte, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Por ejemplo, hay un biomodelo de corazón que bueno, lo piden mucho los cardiólogos. Y bueno, y ahí ves toda la parte interna del corazón y les facilita un montón explicarle al paciente cuando tiene una determinada patología o algún procedimiento que se le vaya a realizar. Y los pacientes están, ay, o sea, ven y ahí como que dicen, bueno, entienden y después hasta lo pueden explicar, de hecho. Claro, se facilita porque, bueno, justo contabas, ¿no? El caso de las calaveras, ¿no? De que era todo, esto como un material, ¿no? Que no tenés que ir a buscar vos mismo, decías, ¿no? A un Exacto. cementerio, los huesos y demás, sino que lo tenés a la palma de la mano y creo que es una manera más práctica, mucho más práctica de explicar, ¿no? Varios temas. Y bueno, justo mencionabas, ¿no? De la educación sexual integral. Eh, ¿Crees que el uso de impresiones 3D facilita, ¿no? El aprendizaje, sobre todo, ¿no? De la ESI, ¿no? De la Sí, educación sexual integral. sí, o sea, sin dudas. De hecho, o sea, está como en varias etapas los que son, o sea, los biomodelos 3D están en varias etapas de lo que yo creo que es educación sexual, porque, por ejemplo, primero, digamos, está la etapa inicial o básica, digamos, de que la que es conocer la anatomía, digamos. La etapa inicial de lo que sería educación sexual. Después, bueno, está el funcionamiento y después los métodos de protección y etcétera. Pero la etapa básica o fundamental es justamente entender la anatomía y esto facilita entender tridimensionalmente la anatomía de uno, digamos. Por ejemplo, pasaba mucho, bueno, yo voy tirando por ahí experiencias que íbamos teniendo, Está el tema perfecto. del biomodelo de clítoris. Ese fue como bastante, como que mucha gente no sabía que era así, mucha gente. Entonces como que, y le llamaba la atención cuando lo llevan, y muchos usuarios me compartían esas experiencias porque ahora por ahí, por un tema de tiempo, uno no habla tanto, pero al principio sí, o sea, nos interesaba mucho saber cuál era la experiencia, había sido la respuesta de las personas a las que les enseñaban los biomodelos, las reacciones. Y bueno, con el tema del clítoris fue como que mucha gente no sabía la anatomía, no lo conocía. Entonces, bueno, entre otros biomodelos, te digo, este fue como el más destacado en su momento. Claro. Eh, pero bueno, nada, y después obviamente en todo lo que es métodos de protección. Por ejemplo, la vulva la han usado mucho para lo que es el campo de látex, el pene para la colocación del preservativo. Después, por ejemplo, para explicar los procedimientos como el PAP, por ejemplo, muestro acá porque tengo todo con el biomodelo de útero, por ejemplo, está adaptado para justamente utilizar un colpostato, entonces que puedan explicarle eh, bien cómo se hace el procedimiento y lo puedan entender. O, por ejemplo, también otra, otro instrumento también es la colocación de la copita, por ejemplo, también que lo utilizan un montón. Y bueno, nada, un montón de cosas. Después nos mandan un montón de cosas que por ahí nosotros no las habíamos pensado y dicen, me sirvió para explicar esto, buenísimo. Y bueno, así. Sí. Bueno, justo, nada, quiero hacer una pausa, ¿no? Justo acá estamos con algunos modelos, ¿no? Que, Ajá. que, que me mandaste. Espera que ver que lo... a ver, bueno, está. Ahí está. Acá hay uno. Sí, Sí, se ve sí, perfecto. Después voy pasando así medio rápido y así sí, ya sí, seguimos sí. con la entrevista. Después, ¿no? El modelo de Y pene. acá de pene y después acá está, Es, está perfecto. Aparte, como vos decís, son bastante prácticos, ¿no? Porque uno lo puede tener, aparte puede venir perfecto para la enseñanza justo, ¿no? Y para los médicos también. sí, Entonces es sí, sí, sí. justo lo que hablábamos, que es algo muy práctico y nada, después, ya para seguir un poco con las preguntas, Ujú. quería preguntarte sobre cuáles fueron los desafíos, ¿no? Más importantes a la hora de desarrollar, ¿no? Sí, El sí, sí. emprendimiento. O sea, del emprendimiento, por ahí más que nada fue la logística, digamos. Por ahí que iba surgiendo por ahí creció como muy rápido, por decirlo así. Entonces, como que, bueno, íbamos como aprendiendo sobre la marcha, digamos, a ver qué íbamos haciendo. Con respecto por ahí más orientado a lo que es educación sexual, por ahí está bueno, como para, o sea,
tuvimos que ser muy cuidadosos con todo el manejo de los biomodelos de educación sexual. Con todo. Con, por ejemplo, cómo nombrábamos hasta los biomodelos. Porque, por ejemplo, yo decía, hemipelvis femenina. Y bueno, después voy a hablar también de Anaí Mondilo, que es una endocrinóloga, que ella fue la precursora de todo esto, porque ella fue la que nos comentó la necesidad de tener estos biomodelos, y a partir de ella surgió estos kits, digamos, de educación sexual. Y bueno, y ella me instruyó mucho en ese tema, en cómo denominar bien las cosas. Por ejemplo, ella me decía, no está bien que vos digas hemipelvis femenina, sino que hemipelvis de personas con vulva. Porque una persona que tiene vulva, pues, quizás no se perciba como femenino. Entonces, hay un montón de cosas que por ahí uno que no está metido en el tema no sabe, y son cosas muy importantes. Son cosas muy importantes. Justo quiero agregar, Ajá. justo el vivo anterior estábamos con los chicos de Mostramos Mes a Mes, y justo hablaban de eso, ¿no? Que por ahí mismos se autocorregían, o les costó al principio Sí. acostumbrarse, ¿no? A Sí. decir personas con vulva, justamente por lo que vos decís, que la persona se puede identificar, ¿no? Exacto. De otra manera. Entonces, también hay que aprender esos términos, ¿no? Y cuesta un poco porque suelen ser algo nuevo, y nada, creo que con el paso del tiempo igual vamos a estar un poco más acostumbrados, pero nada, Exacto. ahora era eso de agregar nomás. Sí. No sé. No, está buenísimo esto, porque además que, a ver, es más, cuando yo se lo contaba a mis amigas y le decía, miren, y decían todos, claro, tenés razón, sí. Entonces como que uno va como instruyendo al resto. Es difícil, y por eso te digo que tuvimos que tener como mucho cuidado con muchas cosas. Por ejemplo, sin ir más lejos, el biomodelo de pene, trabajamos mucho sobre el biomodelo ese, porque tuvimos que hablar con educadores de escuelas secundarias y sexólogos, y llegar como un biomodelo en común. Por ejemplo, lo que me planteaban los educadores de secundaria, que no querían, por ejemplo, que tenga un color piel o demás. Entonces, como que por eso también surgió el color lavanda, es como un color divertido, copado, o sea, todo pensamos. Se analiza todo, por eso también es como una rama, digamos, por decirlo así, muy sensible, tanto en nombre como en cómo vayamos a hacer los biomodelos, porque esto va directo para enseñar, digamos. Entonces, se utiliza para enseñar. Entonces, de ahí la importancia. No podemos decir, bueno, no sé, lo hacemos, agarramos, lo imprimimos más o menos, no. Nosotros también todos los biomodelos vemos con bibliografía, analizamos, modificamos las veces que sea necesario, por eso también demoramos un montón cuando vamos a lanzar un nuevo biomodelo, nos lleva un montón de tiempo, pero bueno, siempre somos como muy cautelosos en ese sentido. Claro, hay que, justo lo que vos decís, ¿no? Hay que ser cautelosos, y también, claro, está perfecto, igual justo estaba, claro, me preguntaba, ¿no? Y creo que uno se suele preguntar, claro, ¿por qué no color piel y demás? Pero está bien, ¿no? Claro. Está perfecto. Después, no sé si te pregunté sobre el emprendimiento, ¿no? Seguimos con el emprendimiento. ¿Cuáles son las metas, ¿no? Que tienen para este año, ¿no? Para 2023. Bueno, mira, te cuento actualmente cómo está formado un poco, porque eso no me salteé, digamos. Yo arranqué, sola, y después incorporé a Lucas y a Pablo, que es mi hermano, Lucas Galeay y Pablo Dropsy, que actualmente ellos son los que imprimen, yo ya casi no imprimo nada, ellos se encargan de la producción, y mi hermano a su vez se encarga ya de responder mensajes, de armar toda la parte de distribución, ya está haciendo casi toda la parte de gestión, y yo estoy como delegándoles cada vez más cosas. De hecho, actualmente son casi ellos, digamos, los que llevan adelante AppMed, o sea, yo armo la parte más logística, digamos, o de nuevos biomodelos. Mi hermano fue como aprendiendo varias cosas, y bueno, aprende. Lo bueno que tienen ellos es que aprenden mucho más rápido que yo, entonces es como mucho más fácil. Y bueno, al final me fui de tema. ¿Qué es lo que te estaba diciendo? Que era el proyecto para este año. Claro, las metas. Bueno,
en base a esto, la idea es aumentar un poco la producción, obviamente, por eso te digo, somos 3 trabajando y son 2 los chicos que están haciendo toda la parte de producción. Entonces, por ahí estamos como un poco limitados en producción. La idea por ahí quizás sería incorporar a alguien más que haga producción y aumentar un poco, digamos. Y por otro lado, obviamente, tenemos muchos nuevos biomodelos en mente, como por ejemplo, esos ya son próximos ahora, dentro de poco. Por ejemplo, el biomodelo de la mama, ya como que completar todo lo que sería educación sexual. Por ejemplo, el biomodelo de mama, el biomodelo de los testículos y de ovario. Y después, bueno, algún otro que vaya surgiendo de la demanda de que nos vayan, o sea, de lo que nos vayan pidiendo los usuarios, porque también siempre nos van pidiendo, de hecho el biomodelo de mama fue mucho o sea, surgió de gente que nos pedían, che, necesito un biomodelo de mama que no tengo, entonces como que, bueno, ya armamos más Claro. o menos, ya tenemos en mente los próximos biomodelos. De hecho, acá tengo, por ejemplo, el biomodelo de mama, pero que falta ahora todavía pintar y demás. Pero bueno, ya estamos como dentro de poco ya la idea es lanzarlo. Y después por ahí, lo que nosotros hacemos actualmente es imprimir en material rígido, así que hay muchas tecnologías de impresión que permiten imprimir en diferentes materiales, por ejemplo, en material flexible. Entonces, la idea es, en algunos modelos sería muy útil que sean flexibles. Entonces, bueno, la idea por ahí es esa. Y bueno, ya te digo, aumentar la producción. Y después también, este año vamos a participar de congresos, o sea, centrarnos no tanto en la difusión por ahí de redes, sino que un poco más presencial. Así que bueno, ya tenemos en agosto un congreso, en octubre otro congreso, así que bueno, esa sería como la idea, ya tener stand y como que sea más personalizado el contacto con los clientes. Claro, está perfecto. Claro, lo que vos decís, ¿no? De que no sea tanto de social, ¿no? De las redes sociales y más Exacto. presencial, creo que también eso es algo que puede también generar un cambio, ¿no? Para, Sí, sí. para el emprendimiento. Después, quería preguntarte, ya siguiendo con el tema, ¿no? de la ESI y del emprendimiento, ¿cuáles son los desafíos, ¿no? que tuvieron a la hora de hacer los biomodelos, ¿no? Para la educación sexual integral? Bueno, uno de los que te comentaba por ahí era Claro, esto. Por ejemplo, el biomodelo de pene. Todo fue en base a tener contacto con educadores sexuales y porque eran ellos, iban a ser ellos los usuarios. Y a ver, yo puedo saber de anatomía, pero educación sexual me voy instruyendo en base a mis usuarios, no o lo que lea de internet, pero es totalmente diferente a lo que yo pueda, digamos, a la información que yo pueda recibir de un usuario que lo use y que está en contacto con eso y que está en contacto con la gente a la que le explica y que él sabe lo que es, o sea, esas personas saben lo que necesitan. Entonces, por ahí, eso fue, por ejemplo, sin ir más lejos, como te decía, el biomodelo de pene fue como un tema de llegar a un acuerdo entre un modelo acorde entre los sexólogos que por ahí no tenían tantas pretensiones, o no es tantas pretensiones, sino que tanto problema con tema de color y demás, y los educadores que por ahí sí, porque o sea, son elementos de chicos más chicos, digamos, entonces como que también hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, por ahí llegar como un acuerdo, al final llegamos al biomodelo que sirvió tanto para las dos ramas, digamos, que por ahí dijimos, bueno, llegó un punto donde vamos a hacer dos modelos diferentes, la realidad es que no fue necesario, así que bueno, pero todo surge del contacto con el cliente. Porque yo puedo saber de anatomía, pero de lo que es, o sea, educación sexual, ya te digo, fui aprendiendo de los usuarios. Entonces, del constante contacto y preguntas y cómo les fue y qué respuesta tuvieron, eso más que nada. claro, un poco va aprendiendo uno, ¿no? Que por ahí le encargan, Sí, pasa sí, también, por ejemplo, alumno, ¿no? El rol de alumno y profesor, que puede ser algo parecido también, que por más que uno exacto, enseñe, también uno que enseña puede aprender de los alumnos y viceversa, ¿no? Entonces creo que exacto. está bueno tomar también las experiencias y de los usuarios y demás. Justamente la otra pregunta que quería hacerte, no sé si habías mencionado antes una, pero no sé si querés contar un poco de cuáles son las experiencias, ¿no? más se destacaron de los usuarios, ¿no? No, por
ejemplo, esto que te comentaba del biomodelo de clítoris, eso fue lo que más, lo más frecuente, digamos, que dicen, no sabían, no podían creer que sea, que tenga esa forma, digamos, eso es lo que, o que sea tan grande, por ejemplo, no sabían. Por eso también está lo que el biomodelo, lo que es lo más destacado, digamos, que se pueda sacar el clítoris de la vulva, digamos, que no esté todo junto, entonces que puedan sacarlo Claro. y verlo. Después nada, más que nada las experiencias que nos contaban, por ejemplo, esto de lo usamos para el campo de látex, la vulva lo usamos para el campo de látex. Nosotros no se nos hubiera ocurrido, y bueno, y nos mandan fotos, o por ejemplo también para personas no videntes, también es sumamente importante, ya sea lo de ESI o cualquier biomodelo 3D, es sumamente importante porque obviamente les permite tocarlo tridimensionalmente y bueno, y tener un registro de cómo es la anatomía. Y después, bueno, un montón, pero más que nada las más frecuentes, digamos, son esas. Claro, ¿no? Y bueno, justamente también a eso voy, ¿no? Con lo que decía antes, que también en las experiencias uno se nutre y va sabiendo cada vez más, Exacto, pero sí, está muy copado, creo que esa interacción, ¿no? Entre sí, cliente y nada, y emprendedor, ¿no? Entonces, sí, está sí. muy copado. Sí, en nuestro Ahora, nada, caso quería hizo la hacerte... diferencia, Sí, realmente. sí, sí. Perdón, que no te No, no, decía, en no. nuestro caso hizo la diferencia porque nosotros fuimos, o sea, nos fuimos adaptando a lo que nos iban pidiendo. Ya te digo, toda la parte de educación sexual surgió de la doctora que te decía, Anaí Mondilo, que ella nos comentó la necesidad de tener una vulva en consultorio, la parte más de personas con pene y personas con vulva, porque ella está mucho en lo que es salud transgénero. Entonces ella necesitaba, digamos, por eso también surge las dos mi pelvis, yo lo tengo todo acá y voy mostrando para que se vaya entendiendo, surge la hemipelvis dual, que yo le digo, que es la hemipelvis de personas con vulva y la hemipelvis de personas con pene. Entonces este modelo le permitía a ella, y bueno, después a todos los usuarios, ver los diferentes órganos y la relación con los demás, porque por ejemplo, este es un órgano, o sea, si bien tenemos la parte de la vagina, el útero, pero acá tenemos la relación del útero con el recto, con la vejiga, entonces como que bueno, permite un entendimiento un poco más integral. Eh, bueno, más que nada eso, digamos. Bueno, y otra Claro. cosa que que te iba a decir también es que, por ejemplo, este modelo nos dijeron, estaría buenísimo que se le pueda colocar un espéculo para mostrar cómo se realiza el PAP. Y ahí lo adaptamos a eso. Por eso te digo, Claro. todo surgió y fuimos modificándonos en base a la interacción justamente con los clientes. Claro, bueno, eso es justo lo que remarcaba, ¿no? Ujú. La interacción con los clientes bueno, misma vos dijiste que iban cambiando los modelos y tratando de perfeccionarlos un poco más y la verdad Exacto. que está muy copado. Después, bueno, quería preguntarte, ¿no? Ya saliendo un poco del emprendimiento, sí, Ujú. quedándonos a la parte de ESI, quería preguntar si tuviste educación sexual integral en la escuela secundaria. Lo único que recuerdo es un taller que nos habían dado, nos llevaron a un centro que hay allá en mi pueblo y del taller no recuerdo nada que me haya sido útil, digamos. O sea, no tengo, a ver, no es que no haya sido útil, sino que fue una vez solamente y no me quedó nada, digamos. O sea, no recuerdo que me haya quedado algo. En ese momento yo tengo 32 años, no era muy difundido esto de dar educación sexual en las escuelas, que me parece importantísimo. Pero Claro. es lo único que recuerdo que tuvimos. De hecho, bueno, yo tuve mi vieja sí, ella, nada, fue la que me enseñaba, digamos, pero por ahí otras madres, pasaba que por ahí tenía amigas que por ahí las madres no les explicaban, pero yo por suerte tengo una madre que siempre me explicó y siempre me habló de cómo prevenir embarazo y cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual, porque antes por ahí era más, no se le daba mucha importancia a lo que era enfermedades de transmisión sexual, era no quedar embarazada, pero el resto también era importante.
Entonces, bueno, eso más que nada. Claro, y bueno, mismo ya es una ley, ¿no? Obligatoria que la educación sexual, ¿no? Integral Exacto. en las escuelas, es algo ya obligatorio. Eh, y nada, después justamente decías que es importante la ESI, pero quería preguntarte también si, qué aspectos, ¿no? crees que son importantes en la ESI que por ahí no se dicten en las escuelas, ¿no? Ahí, por ahí tengo, no sé bien porque no estoy interiorizada en lo que se da, digamos, eh, pero sí podría decir que, bueno, que es importante la información. Por ahí no sé bien cuáles son las temáticas específicas que se dan en las escuelas, pero sí me parece bien, o sea, ahora que estoy más metida, veo cómo se están instruyendo todos los educadores sexuales, digamos, y bueno, que me parece sumamente importante la información, digamos. Claro, y bueno, aparte, hoy en día igual uno por ahí si no recibe, ¿no? Porque lo que se trata es de que sea obligatorio, ¿no? O sea, Ujú. es obligatoria la ley, pero obviamente no en todas las escuelas se cumple. Exacto, Entonces, creo que la suerte de los chicos de hoy, la juventud de hoy, es que por ahí está más al alcance de la mano, ¿no? Ya exacto, esa información uno se puede alcanzar con facilidad, ya sea ¿no? con la internet, ya sea en Instagram, bueno, con Creci, sí, sí, en sí, TikTok y demás, uno se puede informar más fácil. Entonces creo que es más fácil y como te digo, está al alcance de la mano esa información. exacto, Después nada, exacto. eh, ya para cerrar, quería nada, agradecerte por tu tiempo, por todo lo que contaste, bueno, por los biomodelos que nos llegaron por acá. No, por favor. Nada, agradecerte y ya dejándote con la última pregunta, que es, Ajá. te quiero dejar otro espacio para vos y que digas, no sé, un mensaje a la juventud, ¿no? Y ya con esto cerramos. El mensaje sería que se informen, pero que se informen bien. Yo creo que antes era, durante mucho tiempo la sexualidad fue tabú que antes por ahí no se hablaba, ahora se está hablando más. Y la sexualidad forma parte del ser humano. Entonces yo creo que la educación sexual lo que permite justamente es disfrutar del sexo de forma segura. Entonces, la clave de esto es informarse. Informarse, pero de fuentes fidedignas, no de lo que me dijo el amigo, el buscar en Google, no, de lugares serios, informarse, porque para mí el saber te da libertad, libertad de elegir y bueno, y bueno, el saber es poder, es lo que yo siempre digo, así que nada, la verdad que aplaudo, los aplaudo a ustedes también por todo lo que hacen, porque vi es increíble y bueno, y además que al estar en todo este movimiento por esta educación sexual veo y como que digo, qué bueno todo lo que se está armando y todo lo que se está logrando con esto de educación sexual. Pasar de lo que que era algo tabú a educar e informar. Me parece sumamente importante y necesario, necesario. Así que bueno, eso Bueno, sería como mis últimas palabras. bueno, muchísimas gracias por lo que decís y nada, a seguir, ¿no? Nosotros seguiremos Sí, desde Creci, bueno, contacto. ustedes desde APMED, así que nada, agradecerte por tu tiempo y nada, muchas gracias. Nos estaremos viendo en el próximo video, Dale, entonces. nos estaremos viendo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por pensar en nosotros y bueno, sumamente agradecidos. La verdad que cuando me contactaron yo dije, buenísimo, me encantó la idea. Nada, fluyó todo, así que nada, me encantó y muchísimas gracias de nuevo por el espacio que nos dieron, por pensar en nosotros. Muchísimas gracias a vos, Bueno, nos vemos, hasta luego, dale, nos vemos. Chao, chao. chao.